Seguimos en cuestión de prioridades. La inteligencia artificial ha experimentado un desarrollo exponencial en los últimos años, transformando la forma en que vivimos y trabajamos. En este contexto, DeepSeek es una desarrollada por una empresa china, ha irrumpido en el panorama global generando un intenso debate y provocando además una caída general de los mercados financieros. Ha logrado igualar la calidad y precisión de sus competidores occidentales, pero con una diferencia sustancial. Los costes son mucho menores, 10 veces menor que ChatGPT. Hoy vamos a charlar con un experto en ciberseguridad. Estos días todos los medios le estamos llamando para que nos aclare muchas dudas. Él es Carlos Seisdedos, nos escucha desde Barcelona. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Lo primero que sorprende la inteligencia artificial china es que, ¿cómo es posible que este tipo de tecnología parece que de repente haya caído del cielo, ha irrumpido de golpe, cogiendo con el pie cambiado al resto de gigantes tecnológicos norteamericanos? Nadie sospechaba nada, nadie sabía nada. Al final yo creo que se trata de, sobre todo, hacer un buen uso de, en este caso, la tecnología. Lo que se ha hecho ha sido un aprovechamiento de las capacidades que tenía de cómputo, aprovechando al máximo. Simplemente estamos hablando de un aprovechamiento al máximo que ha provocado que en vez de necesitar pues, una potencia de cómputo muy alta, sea algo muy simple de replicar. De ahí el hecho de que ha pillado principalmente a los mercados. Principalmente a los mercados los ha pillado fuera de juego por el hecho de el gran impulso que le estaban dando a todo lo que era las grandes compañías, ¿no? Incluso Microsoft había anunciado la implementación de cerca de 50-60 mil millones de dólares. OpenAI también otros cerca de medio millón. O sea, la verdad es que ha pillado fuera de juego los mercados, aunque era algo que en el día a día se veía venir. Mientras que las grandes tecnológicas estadounidenses como Meta, OpenAI, a la que hacías referencia, han apostado por infraestructuras computacionales masivas, con miles de chips de última generación, DeepSeek cuenta con unos costes y un hardware digamos, más eficiente y barato. ¿Son más listos los chinos que los americanos? Bueno, sabemos en general que los chinos siempre, aparte de ser una potencia en este aspecto, siempre que ven alguna cosa son especialistas en copiar e intentar mejorar. Y en este caso lo que han aplicado ha sido aprender de los avances en este caso de Estados Unidos con respecto a la inteligencia artificial, y lo que han hecho ha sido intentar hacer pues una versión más económica que pueda tener un mayor alcance de cara al día a día, ¿eh? Estamos hablando de que no ganen estas corporaciones como OpenAI. Desde un punto de vista empresarial, no depender de un solo proveedor, entiendo que es algo bien recibido también en el sector. Sobre todo, hay un elemento que es muy importante, aparte del hecho de poder disponer de una mayor variedad a la hora de poder trabajar, es el hecho de que esta plataforma, este sistema DeepSeek, permite trabajar lo que decimos en local. ¿De acuerdo? Actualmente, un gran problema que hay a la hora de trabajar con inteligencia artificial en el entorno empresarial es el hecho de que estamos cediendo gran parte de la información empresarial o corporativa cada vez que subimos un documento o hacemos una consulta o pedimos que nos redacte un memorándum. En este caso, al tener un costo de computación mucho más reducido, permitirá a pequeñas compañías el poder implementar esa versión, digamos, en local, en sus propios equipos, en sus propios servidores, sin tener que compartir esa información con el exterior. Porque aquí también el gran problema que hay ahora mismo es el hecho de, como siempre pasa, ¿no?, con la gran mayoría de productos chinos, como fue TikTok, por ejemplo, el hecho de que se sospecha que el gobierno chino pues, sea capaz de recopilar toda la información que estemos utilizando ahora los usuarios de DeepSeek. Ujú. Y al ser una IA más económica, puede que la calidad se resienta, porque algo que sorprende a los que hemos usado DeepSeek, es su falta de rigor en muchas cosas. Yo, por ejemplo, lo he hecho esta mañana, he preguntado quién presenta el programa Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión, y me ha dicho que un tal José María Pérez, que no sé quién es. Pero el Norte de Castilla publicaba hoy varias preguntas que le había formulado, y entre ellas contestaba que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, es del PSOE, cuando es del PP, o que el patrón de esta ciudad es San Mateo. Esto no es empezar, digamos, con muy buen pie. Claro, aquí realmente DeepSeek ha aparecido en el mercado, dijéramos, acaba de aparecer con un coste de implementación, como comentabas, muy bajo. El entrenamiento también hay que tener presente que se ha realizado bajo unos parámetros de China, por lo tanto también sabemos que tienen muy limitado el acceso a según qué información, por lo tanto el entrenamiento de esta IA, pues lamentablemente todavía le queda mucho para llegar a la eficiencia y efectividad, por ejemplo, que pueda tener OpenAI, ¿no?
Entonces, está claro que sí que hará falta pues, un mayor rigor a la hora de entrenar a estas plataformas, pero sobre todo, yo sigo comentando, dando que el valor realmente es que una plataforma que permite, es código fuente abierto. Significa que cualquiera de nosotros la puede adaptar a cada una de nuestras empresas, independientemente, como comentabas ahora, ¿no? El hecho de que todavía le falta madurez a la hora de la ingesta de información. Esta nueva fase de la inteligencia artificial tan disruptiva, como ha sido este caso, abre el camino para más proyectos similares. ¿La inteligencia artificial se va a democratizar? Yo creo que sí, totalmente. Va a ser el punto de inflexión en el cual muchos desarrolladores que actualmente, por tema de costos, quizás no hacen una implementación o un uso tan extensivo de la inteligencia artificial como debería ser, ahora por el hecho de poder tener esa capacidad de poder tener una IA, por decirlo, asequible, de bajo coste, pues nos va a permitir tener esa capacidad y que se rompa, ¿vale?, esa barrera de entrada que era la inteligencia artificial, los costes en este caso, para poder acceder. Y yo creo que eso lo que va a ser como comentas, permitir el acceso a, a mediana y pequeña empresa a la utilización de inteligencia artificial en su día a día, y eso lo que va a ser también que en general haya un mayor uso y una revolución en este aspecto. ¿Y qué papel juega, Carlos, Europa o España en este sector? Porque la normativa europea es bastante restrictiva. No sé si estamos ahí a verlas venir. Claro, el problema que hemos tenido como menú desde mi humilde opinión es el hecho de que hemos querido legislar sobre, en este caso, sobre los diferentes fabricantes o proveedores de este tipo de servicios que pudieran operar en Europa. Lo que ha hecho es que prácticamente en Europa no hay ninguna empresa que se dedique o que tenga todavía un peso suficiente como para poder decir que podemos ser competencia, ¿no? Ahora tenemos los productos de Estados Unidos, tenemos los productos de China en este aspecto, y Europa, bueno, la estamos a ver la venir porque estamos legislando quizá de una forma demasiado eficiente. Lo que está provocando es que ese retraso a la hora de que las organizaciones o empresas en España, pues se decidan, bueno, en Europa, se decidan a invertir en ese ámbito. Estamos observando una gran preocupación entre muchos países a DeepSeek. El Pentágono se lo ha bloqueado a sus empleados, los ministerios subcoreanos también lo han vetado, lo mismo en los Países Bajos a sus funcionarios, incluso aquí en España la OCU y el partido Sumar denuncia sus riesgos de seguridad y piden sobre todo que se vigile. ¿Qué le parece? Bueno, entiendo que porque de China nos fiamos poco por su falta de transparencia, ¿no? Sí, pero al final yo entiendo la preocupación, pero no tendríamos que ponernos las manos o poner el grito en el cielo porque sea China, porque es que al final, ¿qué pasa? Que la información, sabemos que Estados Unidos, en este caso, va a tener acceso a toda la información que le estemos dando a OpenAI. Todos tenemos en este caso nuestro teléfono, tenemos WhatsApp o diferentes aplicaciones que son gratuitas y estamos cediendo información, en este caso, a los americanos. Y parece que si viene de China, pues que son peores, ¿no? Al final estamos regalando esta información. Aquí, sobre todo, independientemente del país, sí que hace falta una gran labor de concienciación para entender que este tipo de herramientas, este tipo de plataformas, quizá no deberían utilizarse en según qué sectores. Como mínimo con el planteamiento actual, que es trabajar directamente cediendo toda la información a esas grandes corporaciones. Ahí hace falta un cambio de paradigma, y si queremos utilizar a nuestra corporación, lo que comentábamos, ¿no?, pues buscar una serie de profesionales que preparen una IA específica para nuestro entorno de trabajo, que esté segura y que no comparte información con el exterior. Pero sobre todo, en este caso, el hecho de tener ese miedo, ¿no?, constante de que es que va a China, ya, a China va, pero es que todos tenemos Google Maps, todos tenemos Google Pay y estamos cediendo información también a Estados Unidos. No sé dónde está la diferencia. Carlos, y en ese haces una buena advertencia, ¿no?, del riesgo posible. También, por ejemplo, lo hablo por los jóvenes, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, como experto en ciberseguridad que eres, con los vídeos que comparten, por ejemplo, en TikTok. Claro, al final, cualquier tipo de información que estemos compartiendo son datos que, por un lado, perdemos nuestro control y que están ayudando, ya sea a entrenar inteligencia artificial, ya sea a entrenar a productos de reconocimiento de facial o biométricos. Toda la información. Hay una frase que es muy manida, pero al final, cuando un producto es gratis, el producto eres tú. ¿Qué significa? Que cualquiera de las diferentes herramientas o dispositivos o plataformas que utilizamos hoy en día gratuitas, llamémosles WhatsApp, llamémosles Gmail, llamémosles Facebook, llamémosles Twitter, lo único que estamos haciendo es, nosotros somos el producto que estamos alimentando a esa empresa, ya sea pues, a nivel de venta de nuestros datos. De forma recursiva, cada X meses nos llega una actualización de las condiciones
de cada una de estas empresas, y si las mirásemos, veríamos que igual estamos compartiendo, cada vez que publicamos un tweet en X o un post en Facebook, estamos compartiéndolo con 500, 600, 700 empresas. Por lo tanto, yo creo que en general hay que tener mucho cuidado y sobre todo concienciación, porque está claro que no puedes dejar de utilizar estas plataformas si no estás fuera del sistema, pero hay que tener mucho cuidado qué tipo de información compartes, por qué la compartes y si puede ser o no relevante dejar de compartirla. Está claro. El grafista de este programa, de Cuestión de Prioridades, utiliza la inteligencia artificial, pero con mucha responsabilidad para una cuestión de imagen del propio programa. Pero danos algunos consejos de cómo deberíamos usarla sin perder creatividad y esfuerzo. No sé si es posible. Yo creo, hoy precisamente, con una persona que me pedía, ¿no?, que le ayudase a descubrir, ¿no?, hacia los primeros inicios a la hora de confeccionar documentos, correos, etcétera, ¿vale? Se sorprendía, por un lado, lo fácil que es simplemente la inteligencia artificial. Lo que nos va a ayudar va a ser a mejorar las diferentes capacidades que podamos tener. Nos puede ayudar a hacer una redacción un poquito más rigurosa, o incluso podemos mejorar las faltas de ortografía. No tiene que ser un complemento, ¿vale? No podemos pensar que en este caso la inteligencia artificial nos va a solucionar la papeleta, ¿no? En este caso, por ejemplo, los niños que estudian, conozco casos, por ejemplo, que lo utilizan únicamente para hacer exámenes simulados, en el cual dice, prepárame un examen. O sea, no nos va a suplir la inteligencia artificial. Lo que sí que tenemos que ser conscientes y capaces que nos va a ofrecer una gran capacidad de trabajo y aumentar nuestra productividad, pero sobre todo hay que ser conscientes que hay que conocer cómo funciona la herramienta. Y si no tenemos claro, hay algo muy sencillo. La herramienta es tan sencillo como decirle, quiero hacer esto, lo que queramos, un escrito, una redacción, un informe, un documento, una imagen, dime cómo debería pedírtelo. Algo tan sencillo como eso. Y él nos va a indicar qué tipo de elementos tenemos que darle. Nos pedirá si quiero hacer una fotografía, el enfoque, la orientación, la edad, el color de pelo. Si es un texto, nos pedirá el número de párrafos. O sea, nos pedirá información que nos ayudará a generar. No se trata simplemente de decir, quiero que me hagas esto, sino también intentar o ayudarla a ella que nos enseñe cómo utilizarla de forma eficiente. Carlos, tengo aquí a tres contertulios. No sé si tienen DeepSeek o tienen ChatGPT. Bueno, nos lo dirán, pero también te van a formular alguna pregunta. Elena León. Muy buenas noches, Carlos. Me parece fascinante lo que acabas de contar, porque además esa parte de la implementación individualizada, ¿no?, que es un poco lo más trascendente que he captado. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, siempre hay como los dos grandes temas, ¿no? Uno son los riesgos y otro es el futuro. A mí me interesa más el futuro, la verdad. Me parece mucho más fascinante. Yo he estado en alguna empresa y yo, que soy ingeniero y que tengo la cabeza un poco cuadriculada, con una forma de investigar con objetivo y con método, me he dado cuenta que la inteligencia artificial cambia absolutamente el paradigma de cómo avanzamos, ¿no? Entonces, creo que no somos ni siquiera capaces, o si tú me puedes corregir o me puedes ilustrar, de imaginarnos el futuro y que nos expliques un poco cómo es la metodología a la hora de investigar y de avanzar en IA, ¿no? Porque yo creo que cambia totalmente el paradigma de lo que es la investigación clásica, ¿no?, de los que trabajamos con objetivo y con método. Y yo he visto, pues eso, centros de IA en una empresa decirnos que no sabemos dónde vamos a llegar, no sabemos por dónde nos va a llevar esto, ¿no? ¿Podemos imaginar el futuro realmente con la IA? Yo creo que como comentaba antes, ¿no?, y tienes mucha razón, la IA lo que va a hacer va a ser potenciar nuestras capacidades, ¿de acuerdo? La gente a veces se escucha, ¿no?, en un ámbito derrotista o en un negativo, como comentabas, ¿no? El hecho de que la IA nos va a sustituir, la IA es una herramienta, es como todo. ¿De acuerdo? Es como un cuchillo jamonero que corta un jamón buenísimo o apuñala a alguien. En este caso, la IA va a ser igual. Las empresas que sepan adaptarse a la utilización en su día a día, a la hora de revisar procedimientos, a la hora de confeccionar documentos, a la hora de cualquiera que sea su actividad, va a tener una capacidad mucho mayor de adaptación. Va a ser básico. O sea, al final se tratará que cada uno, de ahí un poco la importancia que le daba yo al tema de DeepSeek, ¿no? Y quizás cambiar el paradigma en el cual, si las diferentes herramientas que como utilizamos en el día a día, ChatGPT, etcétera, son capaces de funcionar con una capacidad menor de consumo de recursos, va a hacer que todos en nuestro día a día la pudiéramos utilizar. Incluso si estamos hablando, por ejemplo, ahora, ya no únicamente en nuestro
ordenador, sino simplemente en el móvil puedes instalarte la versión de ChatGPT y te puede servir de traducción simultánea, ¿no? Cuando estamos comentando. Ya los nuevos dispositivos, los nuevos teléfonos incorporan la posibilidad de traducción simultánea cuando alguien te esté llamando, cuando hagas una videoconferencia. O sea, yo creo que sí que hay una serie de riesgos que hay que tener presente, hay que tener mucho cuidado, sobre todo. Para mí el riesgo principal es el hecho de no ser consciente de que toda la información que estamos entregando sirve para entrenarla y que perdemos el control. Como una curiosidad, cuando empezó a trabajar ChatGPT, haciendo una serie de pruebas, de repente yo hice una consulta de una cosa muy concreta y la respuesta que me dio no era mi respuesta, era la respuesta de otra persona. Cuando hubo un cruce de cables y la información que otra persona le estaba facilitando para hacer una consulta me apareció a mí en pantalla. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y sobre todo porque pasa un poco como pasa con cualquier otra plataforma. Ahora, por ejemplo, si OpenAI resulta que es víctima de un ciberataque y se roba toda la información de su base de datos, lo que pasará será que toda la información que el perfil de Carlos Isdedos o cualquier otro que esté utilizando esa plataforma, muy probablemente, si hemos subido documentos confidenciales, documentación personal, cualquier tipo de elemento que hayamos subido, puede caer en manos de cibercriminales. Y de ahí también hay que tener, por un lado, esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que nos va a dar una capacidad de trabajar y aumentar en nuestro rendimiento brutal. Alberto Bustos. Buenas noches, Carlos. Cuando llegó la inteligencia artificial, digamos, a nivel de usuarios, se generalizó, se dieron, creo, dos debates fundamentales. Uno de ellos, lo estábamos hablando ahora, es el tema de la intimidad, de la protección de datos, pero otro era el tema del empleo. Y se daban dos posturas muy diferenciadas. Quien decía que iba a acabar con muchos empleos y quien decía que el empleo iba a cambiar y la forma de trabajar iba a cambiar. Yo no sé si a día de hoy tenemos o tenéis algún tipo de evaluación sobre cuál ha sido el impacto real sobre el empleo y algún tipo de prospección sobre cómo va a ser el camino en los próximos años. Visto lo visto que ha pasado con DeepSeek, ¿no? Es arriesgado, ¿no?, hacer una labor prospectiva al respecto, pero sí que te puedo decir que al menos en el ámbito en el cual yo conozco, la inteligencia artificial lo que ha sido crear nuevos puestos de trabajo, porque al final lo que ha creado ha sido pues, ingenieros de prompt, diferentes empresas que han empezado a diseñar su propia IA interna para poderla trabajar, ya sea como chatbot o como apoyo, ¿no?, a diferentes tipos de labores en despacho de abogado, etcétera. Yo creo que en ese ámbito lo que sí que va a provocar, y eso está muy claro, es el hecho de una adaptación por parte en el día a día, ¿de acuerdo? Tanto del trabajador. Pero es que ya no incluso del trabajador, sino que al igual que hace unos años siempre abogábamos por el hecho de que los niños tendrían que tener ya una asignatura de ciberseguridad desde pequeñitos en el colegio porque se enfrentan directamente a la tecnología, ahora está claro que van a necesitar una asignatura de utilización de diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial. El hecho de que no seamos capaces ya de a los niños desde pequeñitos enseñarles la potencia que tiene ese tipo de herramientas y cómo son una redundancia, una serie de herramientas que nos va a proporcionar unas mayores habilidades a la hora de evolucionar, de aprender idiomas, de poder autoevaluarnos, es un plus. Desde mi punto de vista, al final no va a hacer que se pierda el puesto de trabajo, pero sí que hará falta un sobreesfuerzo por parte de algunos trabajadores para adaptarse y poder trabajar de una forma más eficiente con ese tipo de tecnologías. Alfredo Fernández, ¿tú utilizas en tu despacho de abogados Sí. la inteligencia artificial? Sí, bastante. Y además estamos trabajando en un proyectito que nos va a ayudar todavía mucho más. O sea, sí que... De hecho, como los proyectos tecnológicos siempre me han importado mucho, aparte de este proyecto, que este es pequeñito, que es para mi despacho, colaboro en otro proyecto tecnológico donde te quiero trasladar algo que aunque más o menos José Luis te ha preguntado algo sobre ello, que es el tema de por qué Europa está no un paso, sino 5 pasos por detrás de Estados Unidos y de China. Entonces nosotros estamos trabajando en un proyecto tecnológico donde estamos acudiendo pues, para las rondas de financiación habituales que se hacen en estos proyectos, pues especialmente a Venture Capital, y nuestra sorpresa es que en Europa nosotros vamos detrás de los Venture Capital y sin nosotros hacer absolutamente nada, hay fondos americanos y de Arabia que están contactando con nosotros porque han oído, porque se han interesado, porque saben que hay un ingeniero que está haciendo esto. ¿Qué podemos hacer en Europa? No sé si para cambiar el chip, o te lo digo de otra manera, yo estoy en contra normalmente de que de las financiaciones públicas, pero bueno, ya que
parece que nadie en Europa da un paso decidido por invertir en tecnología. ¿Qué pueden hacer las administraciones públicas para potenciar todos los proyectos de capital humano que hay en Europa que no pueden salir al mercado por no tener financiación? Yo creo que quizás el problema viene en la voluntad de la Unión Europea de querer regularla. O sea, al final, si nos paramos a mirar con el tema de protección de datos, de forma genérica, en Europa no tenemos ninguna plataforma de mensajería, no tenemos ninguna plataforma, o sea, no tenemos ningún tipo de avanzadilla en este ámbito. Claro, si nos dedicamos únicamente a legislar en vez de apoyar, en este caso, el emprendimiento, quizás sería primero vamos a empezar a desarrollar, vamos a apoyar, como comentas, el emprendimiento, que aparezca esta tecnología y cuando empezamos, y cuando ya en Europa ya tengamos un poco de músculo, pues empezamos a regular para ver un poco hacia dónde va, ¿no? Porque aquí también el gran problema que hay es que echa la trampa. Yo en Europa, por ejemplo, no puedo desarrollar porque tengo que cumplir una normativa. Bueno, pues me voy a Chipre o me voy a Argentina o me voy a otro país donde la legislación sea mucho más laxa. Y ahí viene la problemática. Viene la problemática de tener esa capacidad hemos querido ser los primeros en regular algo que todavía no tenemos aquí en Europa a quien regular. Entonces, desde mi punto de vista, nos hemos querido avanzar demasiado rápido a regular y eso lo que ha sido pues, bueno, pues un elemento que ha propiciado que haya muchas empresas pues que no se dediquen a invertir con el miedo todavía de cómo les va a afectar esa regulación y que realmente qué tipo de productos van a poder ofrecer. Pues Carlos Seixedo, qué interesante y qué necesario el trabajo que desempeñas cada día. Y qué interesante también esto que has dicho antes, me he quedado con esa idea de lo importante que sería que en los currículos de los colegios empezaran ya a hablarse de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, para que nuestros chavales, desde luego, bueno, pues estén concienciados y sepan, tengan conocimientos a veces básicos de lo que estamos ya, no es lo que nos viene encima, sino en lo que estamos ya trabajando. Muchas gracias por atender a Cuestión de Prioridades. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Gracias.